Literalmente en este video te voy a compartir por qué la mayoría de las personas, en vez de materializar todas esas cosas que desean materializar, sucede todo lo contrario. Todas esas cosas que temen que pasen y que tienen tanto miedo son las que se terminan materializando muchísimo más rápido y entran en ese bucle de negatividad, en ese bucle en donde se sienten como atrapados entre olas porque cuando pasa una cosa y solucionan una, empieza a suceder otra. Y tiene que ver mucho con nuestros pensamientos y que nuestras creencias determinan ese resultado. Así que es muy importante lo que tú piensas la mayor parte del tiempo. Te explico por qué. Y es que por mucho tiempo yo tampoco entendía cómo siendo buena persona, trabajando todo el tiempo, accionando masivamente, teniendo buena intención con otras personas, no me iba como yo quería que me fuera. Entonces, por el contrario, estaba limitada de dinero o tenía un poco de deudas o siempre estaba como detrás del dinero para poder pagar las cosas y estaba en una constante preocupación y frustración la mayor parte del tiempo. A pesar de que me consideraba y me considero una buena persona, que tiene buena intención con los demás, y hasta llegué a pensar eso de, pero ¿por qué a las buenas personas realmente nos cuesta tanto? Todo esto pasó por mi mente y lo pude encarnar hasta que entendí esto que te voy a explicar y literalmente me cambió la vida en todos los sentidos. No importa a qué te dedicas, no importa en qué país te encuentres, no importa si tú haces network marketing, e-commerce, trading, tienes tu empresa, un negocio tradicional, esto funciona para todos. Es muy importante y es algo que no nos enseñan en la escuela ni en la universidad, pero sí es muy necesario saberlo y aprenderlo porque es ley de vida, es parte de nuestro camino. Y es que la mayoría de las personas se enfocan en lo que no quieren y en eso que temen, ¿ok? De manera consciente o incluso inconsciente, es decir, cuando tú no tienes conciencia de los pensamientos que están pasando por tu mente. Cuando tú estás constantemente pensando en, ¿y si esa inversión que hice no funciona y yo pierdo todo el dinero? ¿Y si no llego a pagar mis deudas a fin de mes? ¿Y si no logro vender? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si mi pareja me engaña? ¿Y si no funciona esta relación? ¿Y si? Y resulta que todos esos ¿y si? Son pensamientos, cada pensamiento emite una vibración. Y el universo, las leyes universales, Dios, no es que te entienda en base a tus palabras, sino a tus vibraciones. Entonces entiende que cada pensamiento emite una vibración. Cuando tú piensas en lo que quieres evitar, por el contrario, tú estás emitiendo es una vibración de miedo, de carencia, de duda. ¿Ok? Y la misma Biblia te lo dice. Todo lo que pidas en oración, creyendo desde un pensamiento de certeza como tú ya lo tienes acá y tú sabes que lo vas a tener y que ya es un hecho, de esa manera tú lo vas a conseguir en un futuro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hacemos lo contrario, utilizamos ese gran poder interno para manifestar lo que no queremos. Entonces, cuando tú entiendas esto y lo ordenes, lo vas a manejar a tu favor y vas a ver cómo de rápido empiezas a materializar, pero cosas de locos, o sea, de que nunca te habías podido imaginar eso, ¿ok? Entonces, en vez de imaginar todos esos escenarios negativos y sí, me pasa esto, lo otro, y emitiendo ese miedo y ese temor, yo quiero que lo empieces a enfocar, y tú también si quieres crecer, empieza a enfocarlo en la solución, en el deseo, en ese capítulo final, en ese escenario final, ¿ok? Es decir, tú materializándote ya con eso, con esa relación en armonía, con ese emprendimiento que las ventas explotan cada día, personas que quieren tu producto, que te va súper bien en trading, en lo que sea que tú estés haciendo y que anhele tu corazón. Cuando tú en vez de pensar constantemente desde el lado negativo o desde el lado oscuro, tú llevas ese pensamiento que llega, porque a todos nos llega, el miedo no es algo que tú puedes destruir. La persona que dice yo no siento miedo es una persona bien hipócrita o mentirosa porque todo el mundo lo siente. Eso no es algo que tú puedes destruir, pero sí lo puedes reducir. Entonces cuando tú experimentas miedo,
tú lo afrontas, no lo esquivas, no lo evades, porque más va a persistir. Tú lo que puedes hacer es sustituirlo. Cuando llegue ese pensamiento que te quiera atemorizar, recuerda, si yo me quedo con esto, yo estoy vibrando del lado que yo no quiero manifestar. Por el contrario, de manera consciente decido sustituirlo. ¿Y por qué lo sustituyes? Por eso que tú sí deseas. Y ese escenario final es esa relación en armonía, con total confianza, con excelente comunicación, esa inversión donde cada inversión que tú haces se multiplica ese resultado y cosechas muchísimo más de lo esperado, que en el empleo te va cada vez mejor, incluso te suben o aumentan el sueldo, que tu negocio, las ventas están explotando, en fin, todo lo que tú deseas, ese escenario final. Enfoca tu pensamiento y tu energía en eso e incluso dite a ti misma, yo creo en esto, yo sé que lo voy a solucionar, yo sé que esto que me está pasando es parte del camino y puede que no me guste del todo, pero realmente es algo temporal, porque eso que yo quiero y eso que yo merezco ya existe. Entonces, eso por un lado, es muy importante desde dónde tú estás pidiendo. Recuerda las leyes universales, o sea, el universo está así, pendiente, ¿qué es lo que tú quieres para dártelo? Pero ¿qué sucede? Si tú estás emitiendo, o sea, tristeza, incertidumbre, miedo, temor, quieres aferrarte a algo desde esa necesidad, desde esa carencia, pues obviamente el universo te da más de eso. Por el contrario, aún en compañía con el miedo, tú decides creer, tú decides seguir caminando, tú decides arriesgar y estás constantemente pensando en eso que sí quieres, en ese resultado final, en que eso que no te gusta solamente es temporal. Yo incluso he podido visualizar en momentos, en puntos bajos de mi vida, como todos, de experiencia, y yo siempre creo el escenario en mi mente contándolo a las demás personas desde el lado de superación. Mira, sí, yo pasé por eso, yo incluso quebré, pero me levanté, hice así y volví a construirlo. Sí, a mí me pasó esto, me estafaron, emigré, lo que sea, pasé por esto, pero mira, pude construir esto. Entonces, ya yo en mi mente lo contaba desde la parte de superación. Eso me pasó en una quiebra que tuve en el año 2024, hace relativamente poco, en donde yo invertí, perdí ese dinero y yo recuerdo que mi mente estaba contándoselo acá a ustedes, a mi círculo cercano, a mi academia La Tribu, y cómo yo me levanté y pude volver a construir todo en 36 días. Entonces, eso no existía en este plano físico, pero sí en mi mente. Entonces, yo estaba viendo con los ojos de la mente y eso logré materializarlo. Incluso hice un blog en donde grabé todo el proceso, todo lo que yo hice cuando estuve en cero, que fui incluso a vivir de nuevo a casa de mi madre, y en 36 días apliqué un plan acción masiva, pero sobre todo este pensamiento de certeza. ¿Por qué lo grabé? Porque sabía que era una etapa, sabía que era algo temporal, sabía que era una experiencia para yo poder después compartir y dar fe a través de eso. Sabía que yo no me iba a quedar ahí. Entonces, eso es muy importante. ¿Desde dónde tú estás pidiendo? ¿Desde qué vibración? ¿Desde el miedo y la carencia o desde un pensamiento de certeza? Eso también sería como un segundo punto. Vamos ordenando. Yo acá no tengo ni siquiera notas ni nada, sino que yo te estoy compartiendo todo lo que se me viene a la mente, y a veces es tanta información que puede que salte de un lado para otro. Pero ordenando las ideas, punto número 1, el hecho de qué es lo que tú piensas la mayor parte del tiempo. Cada pensamiento emite una vibración. Cada pensamiento que tú sostienes la mayor parte del tiempo, tú estás dirigiendo toda tu energía y todo tu poder hacia eso que se va a expandir. Entonces, es reflexionar qué es lo que estás pensando en esos escenarios que no quieres, o por el contrario, en esas cosas que deseas y en la solución para seguir avanzando. Punto número 2, ¿desde dónde tú estás pidiendo al universo? Desde la carencia. ¿Cómo es desde la carencia? Vean, desde pequeños a nosotros nos enseñaron, no sé a ustedes, pero a mí a orar, a hablar con Dios en este caso. Esto no voy a hablar de religiones, yo la verdad sí creo en Dios, pero no es que me identifico con alguna religión como tal, pero en fin, en lo que tú creas, ¿no? En esa energía y ese poder superior. Entonces,
Yo, por ejemplo, desde pequeña me enseñaron a orar, a pedir desde esa súplica, por favor, Diosito, esto y por favor. Entonces, en la misma Biblia dice, todo lo que tú pidas creyendo, lo vas a poder conseguir, lo vas a poder recibir en algún futuro. Algo así menciona la Biblia, si no me equivoco, en Mateo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es tan importante desde qué vibración tú estás pidiendo al universo, porque si tú haces esa oración desde la súplica, desde la carencia, desde la necesidad, tú lo estás haciendo porque tú dudas y tienes miedo de no tener eso. Cuando tú dices, por favor, ayúdame a conseguir ese empleo, es porque tú estás haciendo una oración de carencia porque tú en el fondo tienes miedo de no conseguirlo y de quedarte sin empleo y de tener deudas y todo lo que lleva eso. Entonces, por el contrario, la fe y el pensamiento de certeza, la oración se cambiaría, se transformaría a agradecer por adelantado. Gracias, Dios, por este empleo, por este nuevo empleo, por esta nueva oportunidad que me otorgas. Gracias porque estoy experimentando la versión más elevada de mí. Gracias porque todo este cambio es para mejor en mi vida. Entonces, cuando tú, incluso en acompañamiento del miedo, porque obviamente es retador salir de la zona de confort, experimentar la presión, es normal sentir miedo, pero incluso con acompañamiento del miedo, poder resaltar ese pensamiento de certeza y agradecer por adelantado y que tú verdaderamente lo puedas creer. Eso te va a potenciar muchísimo más que hacer una oración desde la carencia. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una oración agradeciendo por adelantado, tú emites una vibración de fe, de certeza, de gratitud. Cuando tú pides desde la súplica, tú estás emitiendo una vibración de miedo, de carencia, ¿ok? De necesidad, de incertidumbre. Y el universo dice, ok, cumplido, te voy a dar más de eso. ¿Por qué? Porque es la vibración que tú me estás emitiendo. Entonces, por eso yo hablo mucho en mi canal de los pensamientos, qué piensas la mayor parte del tiempo, qué escuchas la mayor parte del tiempo, desde dónde tú estás operando la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es tu intención detrás de eso? Porque los pensamientos, cada uno de los pensamientos que pasa, tiene energía y emiten una vibración. Entonces, esa vibración que tú acumulas muchísimo más durante el día, eso termina explotando, obviamente. Eso termina, ¿qué? Manifestando eso que quieres, porque es la acumulación. Es lo que tú sostienes la mayor parte del tiempo. Entonces, todo esto obviamente yo lo explico más a fondo en mi academia La Tribu, en donde tengo alumnos y alumnas que rompen sus creencias limitantes, pueden evolucionar en su mentalidad, la pueden expandir totalmente, logran elevar sus ingresos. Hay personas que han llegado quebradas, hay personas que se han sentido estancadas y pasan a un siguiente nivel en su negocio, en su emprendimiento, a lo que sea que se dediquen, personas que se convierten más seguras, que experimentan el verdadero amor propio, que construyen disciplina, hábitos. Todo eso lo comparto en mi academia La Tribu porque está bueno este canal de YouTube y yo sé que a muchos de ustedes les gusta y sé que aporta valor, por eso le doy todo el amor y el 100% también. Pero es diferente cuando tú inviertes en ti y tienes la oportunidad no solo de recibir esta información general, sino también de preguntarme, de decirme puntualmente cuál es ese punto actual. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuál es esa situación que quieres trascender? Entonces es completamente diferente y ahí puedes hacerlo y ahí puedes estar. Pero en fin, esas son dos cosas muy importantes a la hora de evolucionar en esto de la ley de atracción y manifestación. Yo sé que ahora que empezó este año nuevo, muchos estamos con esa ilusión de, bueno, nuevas oportunidades, un nuevo yo, quiero que sea mejor que el anterior, pero para que sea mejor que el anterior, tú tienes que expandir tu mente, tú tienes que evolucionar en tus pensamientos y entender esto, que es muy básico, pero que muy pocas personas logran dominarlo, logran manejarlo. Así que yo quería pues compartirte esta información, que puedas aplicarlo. Obviamente puede haber una segunda parte porque hay más detalles, pero no se trata de agregar muchas cosas,
sino de que tú puedas dominar esto que es la base de todo. No existe un secreto, no existe una información que no tengas aún, sino que tú debes estar enfocada en poder aplicar esto para que veas cómo empiezas a cambiar todo masivamente, pero así. Cómo todo se te empieza a dar, cómo las puertas se te empiezan a abrir, cómo empiezas a conocer personas de la manera más random que te lleva a un siguiente nivel, cómo hay personas que empiezan a buscarte a ti, cómo esas ventas se empiezan a dar en vez de tú de perseguir como lo hacías antes. Entonces, todo empieza a fluir y es gracias a esto que te acabo de compartir. Así que bueno, si te gustó verdaderamente este video, déjame tu like y comenta acá abajo. ¿Cuál es ese pensamiento dominante que tú estás teniendo últimamente? ¿Qué es eso que piensas la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿O qué es lo que más lograste aprender a través de este video? Y así poder seguir súper conectados. Y si quieres obviamente ir a un siguiente nivel y definitivamente crecer de una manera mucho más rápida y sólida, puedes ser parte de la Academia La Tribu, en donde tienes toda la información en la descripción de este video, junto con una mentoría completamente gratuita. Así que, mi gente, nos vemos en el próximo video de YouTube y de todo corazón, aplica esto que te acabo de dar porque definitivamente es la base para el éxito.